Mi nombre es Maite Galdona y soy responsable de los servicios jurídicos de Instagui. Debido a las numerosas consultas que hemos tenido en la asesoría jurídica, hemos pensado que el tema de la jubilación activa, que ha sido modificada ahora con fecha de entrada en vigor el 1 de enero del 2022, podía ser un buen tema para dar comienzo a estos vídeos de corta duración, como os digo. En principio, todos sabéis que existe en el sistema público de seguridad social diferentes tipos de pensiones, desde la pensión de jubilación hasta pensiones de incapacidad, de viudedad, orfandad, etc. Y cada una de ellas tiene su propio sistema de compatibilidad o incompatibilidad con el trabajo. Nosotros aquí en los próximos minutos nos vamos a ceñir exclusivamente a la pensión de jubilación del sistema público de pensiones y la posibilidad que existe o no de compatibilizarlo con un trabajo del pensionista. Tradicionalmente, la Ley General de la Seguridad Social establecía la incompatibilidad entre el trabajo y el cobro de la pensión de jubilación. Esto era así hasta el año 2013, en el que se produjo una modificación legislativa y se introdujeron determinadas excepciones. Existen varias excepciones, pero vamos a tratar aquí, vamos a focalizar en dos que son las que yo creo que pueden ser de mayor aplicación entre los profesionales de las instalaciones a quienes va dirigido este vídeo. La primera de ellas sería la jubilación flexible. Y la jubilación flexible es aquella situación del jubilado ordinario que, una vez jubilado, decide incorporarse nuevamente al mercado laboral y para ello utiliza o suscribe un contrato a tiempo parcial, pero un contrato por cuenta ajena. Tiene que haber una empresa que le contrate a ese jubilado y le tiene que contratar a tiempo parcial. ¿Cuáles serían los requisitos para poder acogerse a este tipo de jubilación flexible? Pues, como os decía, ser beneficiario de una pensión de jubilación, concertar un contrato a tiempo parcial, es decir, en el régimen general, y este tiempo parcial tiene que estar comprendido en determinados límites. Lo máximo que podría trabajar sería el 75% de la jornada y el mínimo el 50% de la jornada. La cuantía de la pensión de jubilación se iba a reducir proporcionalmente al tiempo que trabajara este pensionista. ¿Y quiénes pueden acceder a este tipo de jubilación? Pues podría acceder cualquier pensionista de jubilación de cualquier régimen. Es decir, uno puede haber generado una pensión de jubilación ya sea derivada de sus cotizaciones en el régimen especial de autónomos o en el régimen general. En ese sentido no habría ninguna diferencia entre ambos. Pero lo que sí se exige es, como ya os decía hace un momento, que se formalice un contrato de trabajo a tiempo parcial. Y ese tiempo parcial comprendido en los límites que os he comentado hace un momento. No se requiere ningún requisito de edad, no se exige que sea mayor de X ni menor de XY. En ese sentido no hay ninguna limitación. Ahora bien, esta situación de jubilación flexible sería incompatible con el cargo de administrador o consejero en sociedades mercantiles, precisamente por esa connotación del tiempo parcial, que en este caso, como son trabajadores asimilados incluidos dentro del régimen de asimilados a cuenta ajena, no podría hacerse. ¿Qué ocurre mientras se está compatibilizando el trabajo y la pensión? Pues la pensión se va a reducir en una proporción inversa al tiempo de trabajo realizado. En el caso de que el jubilado compatibilice dos o más contratos a tiempo parcial, pues se sumarían los porcentajes de los dos para considerar cuánto es el tiempo de trabajo. La cuestión es que entre el tiempo de trabajo y el tiempo de pensionista tienen que suponer el 100%. En todo caso, mientras dure la situación de jubilación flexible, se mantendría la condición de pensionista del jubilado flexible en cuanto a lo que se refiere a las prestaciones sanitarias y prestaciones farmacéuticas.
Y durante el periodo en el que el jubilado flexible esté compatibilizando su pensión y su trabajo por cuenta ajena, se van produciendo cotizaciones tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista del trabajador. Al cesar en esta situación de jubilación flexible, su pensión de jubilación vuelve otra vez a recuperar el 100% de la misma, porque todo el tiempo lo dedicaría, sería un pensionista ordinario, para que nos entendamos. Pero lo que va a ocurrir es que se va a recalcular de nuevo su pensión de jubilación con las últimas cotizaciones que haya tenido. En el caso de que fuera más favorable la situación o la base reguladora que tuviera anteriormente, se mantendría esa base anterior. Y si fuera más favorable la última, pues se le recalcularía y se le haría la pensión en función de la última base reguladora. También se le va a modificar el porcentaje aplicable en función del nuevo periodo cotizado. Si ha sido el suficiente para crear un nuevo porcentaje, se le aplicaría. Otra cuestión importante que se ha producido con la modificación que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2022 es que durante la jubilación flexible no se va a generar derecho al porcentaje adicional por jubilación demorada, ni tampoco se genera el derecho a percibirse mientras estuviera en esta situación. El porcentaje adicional por jubilación demorada es aquel que perciben aquellos trabajadores que trabajan más del tiempo que les hubiera correspondido trabajar para obtener el 100%, y imaginémonos, llegan a conseguir el 104%, porque cada año es un 4% más. Bueno, pues ese 4% adicional no seguiría incrementándose mientras esté en situación de jubilación flexible, pero sí lo recuperaría cuando volviera otra vez a su situación de jubilación ordinaria. Y el segundo de los supuestos que quería comentaros a día de hoy, que yo creo que es el más utilizado entre los profesionales del sector, es el de la jubilación activa. Esta figura fue introducida en la modificación de la Ley General de Seguridad Social del año 2013, en el que se indicaba que la pensión de jubilación será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista. Pues bien, esta es, como os decía, la que ha cambiado a partir del 1 de enero del 22, y, entre otras cosas, el aspecto que más suspicacias ha levantado, porque más daño, entre comillas, ha hecho a los que estaban en puertas de acogerse a ella, es que endurece uno de los requisitos en concreto. El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar al menos un año después de haber cumplido la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1a de la Ley General de Seguridad Social, sin que a tales efectos sean admisibles las jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones, etc. Esto quiere decir que, como sabéis, cada uno, en función de los años cotizados que tenga, tiene derecho a acceder a la jubilación ordinaria a una edad u a otra. Por ejemplo, en este año 2022, aquellos que tengan cotizados 37 años y medio o más se pueden jubilar con 65 años en jubilación ordinaria. Aquellos que tengan cotizados menos de 37 años y medio tendrán que esperar a cumplir 66 años y 2 meses para poder acceder a su jubilación ordinaria. Pues bien, partiendo de esta edad de jubilación ordinaria de cada uno, para poder acogerse a la jubilación activa tienen que estar un año más. En el caso de 37 años y medio o más cotizados, no podrían acceder a jubilación activa hasta los 66 años. El porcentaje aplicable a la base reguladora para acceder a la pensión de jubilación tiene que ser el 100%. Es decir, que tanto por la vía de años cotizados como por la vía de edad, que sabéis que son las dos patas que al final nos dan el porcentaje al que tenemos derecho de nuestra pensión de jubilación, por ambos lados debemos haber obtenido un 100%. Y aquí viene la parte más ventajosa de esta figura, que es que el trabajo compatible en la jubilación activa podrá realizarse tanto por cuenta ajena, a tiempo completo, a tiempo parcial o por cuenta propia, también incluyendo los autónomos societarios
y administradores sociales. Es decir, podemos incorporarnos al mercado de trabajo mediante la jubilación activa, tanto en el régimen general, en cualquier tipo de jornada, como en el régimen especial de autónomos, con cualquier tipo de ingreso. No hay límite de jornada ni de ingresos percibidos por esta actividad. ¿A qué figuras o en qué situaciones no se podría uno acoger a la jubilación activa? Pues cuando hemos tenido una jubilación anticipada, o bien cuando hemos accedido a la jubilación ordinaria, pero tras una jubilación parcial, por ejemplo, de un contrato de relevo. O bien aquellas jubilaciones demoradas que alcanzan el 100% con ese porcentaje adicional que os decía antes de moderado. En estos casos no se puede acoger a la jubilación activa. ¿Y cuál sería la cuantía de la pensión que podríamos generar en la situación de jubilación activa compatible con el trabajo? Pues en principio la pensión que percibiríamos sería el 50% del reconocimiento que nos hubieran hecho de la pensión. Lógicamente, si nuestra base reguladora supera la pensión máxima, ese 50% sería de la pensión máxima. Si la actividad que realizamos es por cuenta propia y acreditamos que tenemos al menos un trabajador en plantilla, en el régimen general, la cuantía de la pensión que tendríamos derecho ascendería hasta el 100%. Es decir, podríamos cobrar el 100% de la pensión de jubilación y compatibilizar esa situación de 100% de jubilación con un trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial, en régimen especial de autónomos o en régimen general. Se excluye también en estos casos los complementos para mínimos. Esto quiere decir que si nosotros habíamos generado una pensión que no llegaba al mínimo, y lo que nos había hecho el sistema era complementar con los complementos para mínimos a mínimos, pues en el caso de que accedamos a la pensión de jubilación activa, ese 50% nos lo van a hacer quitando ese complemento para mínimos. Lo mismo que si llegamos al 100% por tener a un trabajador, ese 100% sería la pensión que nosotros hubiéramos generado por nuestras cotizaciones quitándole el complemento para mínimos. Esta situación de jubilación activa es incompatible con el complemento de demora que habíamos comentado en el caso anterior también. Mientras estemos en una situación de jubilación activa, se suspende el porcentaje de complemento de demora si es que hubiéramos tenido derecho a él. Si se hubiera optado por un complemento de demora en pago único, que es otra posibilidad que nos da la Seguridad Social, cuando accedemos a la jubilación ordinaria nos da la posibilidad de, si hemos cotizado más años de los que nos correspondían y durante más edad de la que nos correspondía, nos da la posibilidad de hacernos un 4% de incremento de la pensión durante los años que cobremos esa pensión, o nos da la posibilidad de cobrar una cantidad acumulada. Si hemos optado por esa cantidad acumulada, luego ya no podremos acceder a la pensión de jubilación activa o a la situación de jubilación activa, mejor dicho. O sea que cuando uno accede a la jubilación es preciso que si ha generado una situación de jubilación demorada, reflexione acerca si le interesa percibir en porcentaje o percibir en cantidad, porque si percibe en una sola cantidad, esto le cerraría las puertas para en el día de mañana poder acceder a la jubilación activa. En este caso, como en el anterior, también se mantiene la condición de pensionista para tener derecho a las prestaciones farmacéuticas y asistencia sanitaria. ¿Qué ocurre durante el tiempo de trabajo, la cotización que se produce durante el tiempo de trabajo? En este caso, al contrario que lo que decíamos en la jubilación flexible, no se cotiza por todos los conceptos de la Seguridad Social. Durante el tiempo que esté trabajando, ya esté en el régimen de autónomos o ya esté en el régimen general, mientras se produzca la situación de jubilación activa, solo se va a cotizar por incapacidad temporal y contingencias profesionales, y además se va a cotizar el 9% a un fondo de solidaridad. No se cotiza por nada más. Por lo tanto, finalizada esta situación de compatibilidad, se va a restablecer el percibo íntegro de la pensión anterior y no se va a producir un recálculo de la pensión o de la base reguladora
como comentábamos anteriormente. Ese porcentaje del 9%, como bien indica su nombre, es al Fondo de Solidaridad y a la caja de la Seguridad Social, pero en ningún caso incrementará la base reguladora del propio jubilado. Cuestiones que hay que destacar de interpretación de la Seguridad Social para poder obtener esa jubilación activa plena, ese 100% que decíamos, cuando ese jubilado activo accede de nuevo al mercado de trabajo, lo accede a través del régimen especial de autónomos y además acredita que tiene un trabajador contratado por cuenta ajena. Pues bien, el tipo de contrato que le exige la Seguridad Social que tenga con ese trabajador es indiferente. Cualquiera de los que están establecidos legalmente podría concertar con ese trabajador, ya sea temporal, ya sea indefinido, cualquiera. En cuanto a la duración de la jornada que debe de tener ese trabajador que nosotros hemos contratado para tener acceso a ese 100%, también es indiferente. Da igual que sea jornada completa que sea a tiempo parcial. Donde sí se establece una restricción es en el tipo de relación laboral. La Seguridad Social exige que ese trabajador que nosotros hayamos contratado se dedique a la actividad por la que nosotros nos hayamos dado de alta en autónomos. Es decir, no valdría para tener la consideración de trabajador por cuenta ajena para generarnos el 100% de la pensión, por ejemplo, un alta en el régimen especial de empleados de hogar. Tiene que ser alta en la misma actividad que ejerza ese trabajador autónomo que está disfrutando de la jubilación activa. Tampoco sería posible que este 100% de la jubilación activa plena lo generaran aquellos trabajadores que están ejerciendo el cargo de administrador o consejero o miembro de una comunidad de bienes. ¿Por qué? Porque en esos casos quien contrata a ese trabajador es la propia entidad, ya sea la sociedad mercantil o la comunidad de bienes, no el propio autónomo. Por eso, ellos nunca podrán tener acceso a la jubilación activa plena del 100%. Podrían tener acceso a la jubilación activa del 50%. Pero ellos por sí mismos no contratarían a un trabajador, sino que lo haría la entidad mercantil o la comunidad de bienes. Bueno, pues esto era fundamentalmente lo que quería trasladaros. Para más consultas, para información personalizada de cada uno, la casuística personal, ya sabéis que tenéis acceso a nosotros tanto a través del teléfono como de nuestro correo electrónico. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.